Hi! Hola, Another day has come, un día nuevo empezó and we will continue to talk about Philippians in the Passion. y seguimos hablando de la carta a los Filipenses en la versión Pase. Verse 27, he says, En el versículo 27 dice, whatever happens, pase lo que pase, keep living your lives based on the reality of the gospel of Christ. vivan sus vidas basadas en el fundamento de la realidad del Evangelio de Cristo. Think about this statement. Piensa en esta afirmación. The gospel of Christ is one of the simplest things that exists in the Christian world. El Evangelio de Jesús es una de las cosas más simples que hay en el mundo cristiano. And most Christian lives have become one of the most complicated things that exists in the Christian world. Pero la vida de varios cristianos se ha convertido en una de las cosas más complicadas del mundo. When I look how complicated Christians make Christian lives, I think, my goodness, I don't want that stress. Cuando veo lo complicada que hacen los cristianos a sus vidas, pienso, oh Dios mío, no necesito ese estrés. Obeying more rules than even God put in the old covenant. Obedecer más reglas que las que Dios puso en el antiguo pacto. It's like so much complication has been added to the simplicity of the gospel. Así fueron añadidas muchas cosas complicadas al simple evangelio. So look at this. Mira entonces, Paul says, listen, at the end of the day, it doesn't really matter what happens. This is what matters. Pablo dijo, al final del día no importa lo que pasa, importante es You have to keep living your lives based on the reality of the gospel. que ustedes vivan sus vidas basadas en el fundamento de la realidad del evangelio. You cannot make the gospel something that gets you saved and that's it. No puedes reducir el evangelio diciendo que solamente te da la salvación y esto. You have to make the gospel a lifestyle. Tú debes hacer el evangelio como un estilo de vida. Paul says, keep living on it. Pablo dice, sigue viviendo en ello. Of course, the gospel means, in the original Greek, the good news. Por supuesto significa evangelio en el griego original, noticia nueva. And the good news is all about Jesus Christ. Y en la noticia nueva todo se trata de Jesucristo. And Jesus Christ is the one who made it simple and who gave us new covenant. Jesús lo ha hecho fácil para nosotros dándonos el nuevo pacto. So you have to remind yourself every single day of your life. Así tú debes recordar cada día de tu vida. I'm living by the true new covenant, by the gospel of Jesus Christ. I'm living in religion. ¿Vivo según el nuevo pacto, el evangelio de Jesucristo, o vivo en una religión? Religion makes life so hard and the gospel makes life so wonderful. La religión hace la vida tan ardua y el evangelio hace la vida tan maravillosa. And Paul then says, then when I come to see you or hear good reports of you, Luego Pablo dice, sí, después los visito o escucho buenas noticias de ustedes. it's really interesting. Es muy interesante. He says hear good reports, not just hear reports. Pablo dice buenas noticias, no solamente noticias. If you live your life by the gospel of Jesus Christ, there will always be good reports. Si tú vives tu vida según el evangelio de Jesucristo, siempre darás buenas noticias. If you live life by religious Christianity, there will be reports and there will be more bad than good. Pero si tú vives tu vida conforme a un cristianismo religioso, van a haber más testimonios malos que buenos. Ask yourself this simple question. Pregúntate a ti mismo. Is my life a life of good reports or bad reports? ¿Mi vida es uno de las noticias buenas o malas? What's my life all about? ¿De qué se trata mi vida? If you live by the reality of the gospel, your life will be a constant good report. Si tú vives según la realidad del evangelio, tu vida será uno de los constantes buenos testimonios. That does not mean that you do not go through challenges. Paul went through challenges as he wrote this. Esto no significa que no pasas por desafíos. Pablo pasó por desafíos al escribir esto. But living by the gospel means no matter what you go through, there's always a good report because everything works together for good. Pero vivir según el evangelio significa que siempre hay informes buenos porque todo sirve para lo mejor. He says, I know that you stand united in one spirit and one passion. Él dice, yo sabré que ustedes están juntos en un solo espíritu y pasión. Look, Mira, that talks about incredible unity. esto habla de una unidad increíble. United in one spirit and one passion. How can we have this unity? Unido en un solo espíritu y pasión. ¿Cómo podemos vivir esta unidad? There is no true unity unless Christ and his finished work is the center of the unity. No existe una unidad verdadera sino Cristo y su obra consumada en el centro de la unidad. People believe that they can have unity if they all agree in the same doctrine.
La gente cree que tiene unidad cuando todos tienen la misma doctrina. Look through the last 1700 years of church history and you will find out that doesn't work. Mira los últimos 1700 años de la historia de la iglesia y tú te darás cuenta de que no funciona. Unity of doctrine doesn't exist. Unidad por causa de la misma doctrina no existe. But unity that centers on Jesus Christ and his work truly exists. Pero la unidad que pone Cristo y su obra consumada en el centro existe realmente. So look, he continues like this. Pablo sigue diciendo, Celebrating together as conquerors in the faith of the gospel. y juntos celebren como vencedores en la fe en el Evangelio. You see, we've conquered because of the gospel. We've conquered because of Jesus Christ. Ya ves, vencimos por causa del Evangelio, vencimos por causa de Jesucristo. And as we continue to live in that kind of a faith, we will live in true unity. Y si seguimos viviendo en este tipo de fe, viviremos en verdadera unidad. You know, I keep telling people, if you try to have unity because we all believe the right kind of truth, Yo siempre digo, si ustedes tratan de tener unidad porque todos creen la misma verdad, because we believe that certain doctrine is the truth, porque creemos que una determinada doctrina es la verdad, you will never stand together in unity and passion. así nunca estarán juntos en una unidad y pasión. But you know what? Pero ¿sabes qué? If we understand that the truth is a person and that's Jesus Christ, Si nosotros entendemos que la verdad es una persona, quiere decir Jesucristo, we can stand together united in one spirit and one passion. así podemos estar unidos juntos en un solo espíritu y una pasión. Because it's that person that has made us more than conquerors. Porque es esta persona que nos ha hecho más que vencedores. So we can celebrate together our own lives as conquerors Nosotros podemos celebrar nuestras propias vidas como vencedores. because it's the gospel that has done it, not us who have done it. Porque el Evangelio lo ha hecho posible y no nosotros. Whenever you take Jesus and the gospel at the center, you have a fake unity. Si tú sacas Jesús y el Evangelio del centro, siempre tendrás una unidad fingida. If you keep Jesus and the true gospel in the center, there will always be the same passion and unity. Si tú dejas a Jesús y el Evangelio verdadero en el centro, siempre habrá la misma pasión y unidad. Let's keep him in the center. Manténgalo en el centro. See you tomorrow. Hasta mañana.